¿Qué significa brillar sin perder tu esencia? ¿Cómo se mantiene la autenticidad en un mundo que constantemente impone estándares y expectativas? ¿Es posible alcanzar el éxito sin sacrificar quién es realmente? En la industria del modelaje, la imagen lo es todo. Sin embargo, detrás de cada fotografía y pasarela hay historias de esfuerzo, sacrificio y una lucha constante por mantener la autenticidad. Muchas veces el deseo de encajar en un molde puede llevar a perder de vista lo que realmente nos hace únicos. Nuestra invitada de hoy, Alexandra Rodríguez, es una modelo mexicana que ha logrado destacar en el competitivo mundo de la moda internacional. Su trayectoria no solo incluye campañas y desfiles, sino también una firme determinación por mantenerse fiel a sí misma en cada paso de su carrera. En este episodio, Alexandra comparte su experiencia en el mundo del modelaje, los desafíos que ha enfrentado y cómo ha logrado convertir su autenticidad en su mayor fortaleza. Además, nos habla sobre su vida en París, una ciudad que, aunque deslumbrante, también presenta sus propias realidades y retos. Acompáñanos en esta conversación inspiradora donde exploraremos cómo la autenticidad no solo es posible, sino esencial para construir una carrera y una vida con propósito. Espero lo disfrutes y recuerda que si quieres seguir escuchando estos episodios semana a semana, necesitamos de tu apoyo, así que por favor dale like, comenta y sobre todo suscríbete. De igual manera, hazle llegar este episodio a alguna persona que conozcas que quiera iniciarse en el mundo del modelaje. Espero lo disfrutes. Por lo general, en mi podcast empezamos mucho tocando en qué momento su vida da como ese giro o en qué momento empiezan a irse por un área en común. Pues en tu caso es algo difícil porque has tenido muchos giros, has tenido muchos cambios, tanto del lugar de residencia como de a lo que te has dedicado. Entonces, pues hay que empezar por el principio y es, aunque bien eres de Guadalajara, por ahí escuché en una entrevista que siempre te la pasaste cambiando de estado a estado, siempre te la pasaste moviéndote, nunca te gustó estar quieta. Quiero que me cuentes cómo era de pequeño, pues, sufrir estos cambios repentinos, ¿no? De tal vez nunca tener como amigos de la primaria o de secundaria como, pues, fijos, sino que es una vida en constante cambio, ¿no? Sí, claro. Pues fíjate que lo viví bien en mis primeros años, porque como siempre viví así, pues no conozco otra cosa, ¿no? Pero empecé a sufrirle un poquito más cuando ya empecé a tener más conciencia, tipo como a los 12, 13. Y sí, no tenía amigos, o sea, no podíamos ser amigos de toda la vida, pero me dio muchas bases para adaptarme al cambio. Y eso es algo que después en mi vida pude explotar, ¿entiendes? Entonces, y también, bueno, conocer diferentes, es la misma cultura porque era México, pero bueno, era el norte, el centro, y es muy diferente. Entonces, todo eso me aportó un granito de arena como a mi vida, a mi personalidad, a mi repertorio para después como que salir al mundo, ¿me explico? Entonces, sí le sufrí un poquito al final cuando ya empiezas a como a encariñarte más con amigos, cuando ya estás más grande, pero fue algo mucho más positivo que negativo, definitivamente. En sí, ¿cuánto tiempo estuviste en Guadalajara? Puta, nada. O sea, literal, nacimiento y ya. Em, Unos años, yo creo que en total, ay, no sé, unos 5 máximo, yo creo. Pero bueno, todas mis navidades, siempre es ahí, ¿no? Entonces, em, sí, fue poco tiempo. Y este momento que dices que, o sea, ya te empezó a caer la onda, o sea, que al principio pues no conocías que era algo diferente, pero cuando ya te empezó a caer la onda o sea, de que nunca te quedabas quieta, ¿existe un antes y un después o cuál fue ese momento que te diste cuenta de, oye, esto no es como normal? Ah, sí, cuando empiezas a convivir con más gente que ha vivido, por ejemplo, hubo un tiempo la ciudad donde más he vivido es en Morelia,
Y entonces cuando empiezas como a tener más conciencia, a tener estas pláticas más con que eres más grande, todo el mundo tenía amigos de toda la vida, de ahí. Entonces, ahí es cuando ya te empiezas a dar cuenta, ok, yo me explico, o sea, he vivido en muchísimos lados, no, para nada se parece la vida a lo que la gente, me explico, o por ejemplo, vivir en una sola casa, a veces iba, porque aparte de cambiarnos de ciudad, pues cambiamos de casa, ¿no? Este, y eso también, o sea, como que, ay, yo he vivido toda mi vida aquí, yo de, ¿cómo? O sea, ¿entiendes? Ahí es cuando empiezo como, en esas cosas que empiezo a ver que, bueno, que mi vida es súper cambiante, ¿no? Y en el aspecto social, ¿cómo eras o eres? O sea, ¿crees que desarrollaste la capacidad de hacer amigos rápido? O sea, tal vez no de hacer amigos, pero de relacionarte rápido, o o sí te costó. Pues mira, yo soy muy tímida en la base, pero en mi familia son muy extrovertidos, entonces sí o sí tienes que aprender eso, ¿me explico? O sea, lo aprendí. Y sí me ayudó porque no te queda de otra, me explico, entras a otra escuela y tienes que sí o sí, pero tuve la ventaja de que yo tengo una hermana gemela que es súper sociable, entonces más bien como que me pegaba a ella y ella era como que la que hacía los amigos, ¿entiendes? Pero entonces esa fue mi ventaja, pero sí me ayudó en el sentido de conocer diferentes personas, diferentes formas de, ¿no? Porque en México es diferente, el norte es súper diferente al centro. Y yo creo que ahí sí me ayudó como a desenvolverme sí, en diferentes aspectos, totalmente. Y sobre todo también una apertura de cultura, no sé si mencionarlo así, porque lo he notado que generaciones como atrás, cuando van al norte o cuando van al sur, como que a veces hasta se espantan, ¿no? De ciertas palabras, ciertas costumbres. Sí, totalmente. O sea, como Sí, que, y ¿por qué sí, hablan así? Dice, ¿sabes? exacto. Y tuve la fortuna de que en mis primeros años, que es como para mí, los años de formación, estuve en el norte y en el norte es mucho más abierto, ¿sabes? Entonces es mucho más fácil ir de abierto a cerrado que de cerrado a abierto. Entonces, definitivamente, eh, eso me ayudó muchísimo. ¿Cuál consideras que fue la región más cerrada que te tocó? No quiero que me critiquen, pero Morelia para mí, ¿no? Viviendo del norte, eh, sentí el cambio súper fuerte. Aparte, em, em, pues no voy a decir, puede ser la palabra cerrada, pero a lo mejor más como más conservador, ¿no? Porque aparte, tiene mucho que ver con todo en general también, ¿no? Eh, para empezar, es un clima caliente en el norte. Entonces, por ejemplo, en la escuela donde estábamos, vivíamos en short, en falda, porque es imposible ponerte un pants a 40 grados. Entonces, ir y cambiar. Para empezar, cambiamos a una escuela que era marista y luego que hacía frío y entonces te tienes que tapar hasta acá y no puedes mostrar porque eso no es de Dios, ¿me entiendes? Entonces o muchas otras cosas, ¿me entiendes? La gente es súper mal hablada, que no es tan mal visto, acá era como que, "Ah, Dios mío, no, ¿de dónde vienen estas niñas?", ¿me entiendes? Pero, pero igual me aportó. Te pregunto esto porque pensé que ibas a contestar y no sé si conozcas el Estado de México. Bueno, yo soy de Ciudad de México. Y tal vez no tanto la ciudad, pero el Estado de México tiene la fama de que todo el mundo es súper frío, todo el mundo te ve, que parece que te odia. Y ahorita me veo más reflejado aún porque yo también fui a una escuela hasta la preparatoria católica, ¿sabes? De que literal tenías que ir vestido, o sea, ni los hombres podían enseñar el cuello, ¿sabes? Sí, 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 no. Y pues ¿cómo te lo explico? Creo que quieras o no, sí te va agarrando una idea, ¿eh? O sea, Sí, te va agarrando una totalmente. idea porque vas y como que te da un shock, ¿no? O sea, no te espantas, pero sí es como de wow, o sea, qué diferente es. Sí, y sabes que también tiene mucho que ver con la libertad, porque cuando eres niño no tienes esas ideas, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, nosotros, mi mamá y donde vivíamos y todo, siempre como que todo como muy libre. Entonces, si nos queríamos pintar, nos pintábamos, si nos queríamos
peinar así, nos peinábamos así, ¿me entiendes? Mi mamá es estilista, entonces, o sea, nos hacía todos los peinados que queríamos, ¿entiendes? Usábamos pulsera, que la pulsera, que no sé qué, y entonces ir a ese tipo de escuelas donde es como muy estricto en cosas que para mí no son tan importantes. Sí, o sea, era como que mandaban a llamar a mi mamá porque llevábamos pulseras, porque nos pintábamos las uñas, ¿entiendes? Cosas que, ¿what? ¿Me explico? O sea, éramos re libres en donde estábamos y sí fue como un shock incluso para la familia en general. En mi escuela te suspendían si tu tenis tenía una franja de otro color que no fuera blanco. O Sí, sea, no, o sea, mi hermana se cortó el pelo, una vez nos dio o sea, cambiábamos, yo no tanto, mi hermana un poco más, pero como mi mamá era, ¿me entiendes? O sea, la que nos hacía todo, pues a cada rato, ¿qué quiero esto? ¿Qué quiero esto? Y mi hermana nos cortamos el pelo, ella más corto que yo, con una como moicana aquí, una moicana aquí, mujer, ¿eh? O sea, para empezar, mujer, o sea, como las mujeres y las niñas. Moicana aquí y un largo acá, y no la dejaron pasar a la escuela. O sea, mandaron llamar a mi mamá. ¿Y cómo? O sea, ¿cómo? Y decía, no, tenés que aplastarle el pelo para que no se vea así. ¿Cómo le aplastaba si el pelo le medía 2 centímetros? ¿Entiendes? O sea, una cosa muy exagerada, ah, pero que igual te sirve para diferenciar, no creas. sí, creo que quieras o no te da muchas perspectivas, que al fin y al cabo la vida se trata de perspectivas. Y eso me lleva a esta pregunta. Ya ahorita mencionaste un poco de tu mamá, pero quiero que me cuentes qué visión te dieron tus padres del mundo. O sea, durante joven, durante niña, ¿cómo veías el mundo a través de ellos? Pues mira, mm, yo creo que todas mis bases se las debo a ellos. Y ahora que estoy acá en París, veo la importancia, o sea, lo bien que me educaron, la verdad, en el sentido de los valores y también, bueno, mi papá siempre ha sido alguien muy trabajador y mi mamá también, pero mi mamá era muy de su casa, ¿me explico? Entonces mi mamá encontró, yo vi como ella encontró las formas para, para, para seguir como con su carrera, para seguir emprendiendo, pero sin como descuidarnos, ¿me entiendes? Ella empezó como con poniendo las uñas y todo eso en la casa. Entonces teníamos como un estudio y ahí como tipo como que adaptó todo para poder estar cerca de nosotros, ¿me entiendes? Entonces, eh, para mí es un súper ejemplo porque siempre es como, y también, o sea, todos estos cambios, mi mamá siempre siguiendo a mi papá, ¿no? En su trabajo, ella también, porque puta, tenía 4 hijos y es fácil cuando tienes a tus papás cerca que te los cuiden o la tía que, entonces mi mamá casi nunca tuvo a nadie, entonces yo crecí viéndola como eh, sobrepasando todos esos obstáculos, ¿no? También de adaptarse, de educarnos, de ella seguir con su carrera, de apoyar a mi papá. Entonces, para mí, no sé, es como que nada era imposible para ellos, ¿me entiendes? Y eso yo creo que es lo que me llevó a mí a estar donde estoy ahora. Ahora entiendo mucho el siguiente punto. Algo que me gusta mucho como de tu trayectoria es, y es algo que yo también creo y que creo que está mal, que muchas veces, pues a un niño, o sea, que no sabe nada de la vida, o sea, tienes 17 18 años, eres todavía un mocoso, pues ya te den a elegir una carrera, ¿no? O sea, a algo a lo que te quieres dedicar toda tu vida. Tú tuviste como una pequeña pausa, o sea, como de, pues un Grande. poco agarrar, bueno, grande, pequeña, de agarrar perspectiva. Quiero que me cuentes qué cosas aprendiste en esa pausa, o sea, un poco qué hiciste, de qué cosas te diste cuenta. Bueno, yo a los 18 es como que paré la escuela. Bueno, en realidad estuve en el TEC de Monterrey los 3 años, pero mucho echando relajo porque también venía de la escuela que es súper estricta y después el TEC de Monterrey que es bueno, o sea, la- el, el- el opuesto máximo. Y que ahí medio nos descarrilamos, no sé qué. También es tus primeras veces de salir, de conocer, ¿no?
de salidas de amigos, bla, bla, bla. Y entonces tuve los 3 años en el TEC de Monterrey y después, pero tipo reprobando algunas materias, nanani, nananá, sobre todo matemáticas, todas esas cosas que nunca fueron lo mío. Y entonces al final de los 3 años en el TEC, tipo quedé debiendo, no sé, tenía que hacer un semestre más, o uno y un verano, no me acuerdo. Y entonces yo decidí parar, porque, bueno, también era mucho dinero que están pagando mis papás. Y como que, no sé, dije no, mi hermana sí siguió, y entonces yo paré y entonces terminé la prepa en la prepa abierta, ¿no? Bueno, ahora, claro que me hubiera valido más tener un papel del TEC de Monterrey, pero igual tengo los conocimientos, ¿me entiendes? Pero también esas cosas me ayudaron mucho porque entonces empecé yo por mi cuenta y me acuerdo que me hablé con mi director de carrera y me dijo, no, no te salgas, no sé qué, no vas a poder sola porque, como que no sé por qué me dijo eso, no vas a poder sola porque si terminas la prepa abierta, tú vas a tener que manejar tus horarios, hacerlo sola y no vas a poder. O sea, te vas a distraer, bla, bla. Y dije, no, ¿cómo que no voy a poder? Claro que voy a poder. Y entonces me salí y ahí empecé, bueno, a estudiar por mi cuenta para terminar la prepa. Y también empecé un sistema de meditación que ha sido, ahora tengo 30, entonces empecé como a los 19, casi 11 años ya, y que empecé realmente como a conocerme, ¿sabes? Entonces ese periodo para mí fue súper importante porque bueno, no sabía ni qué estudiar ni qué hacer con mi vida. Claro que yo siempre supe que yo quería ser modelo, bla, 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 pero claro que tenía esta presión sobre todo de mi papá, de la familia, porque obviamente ellos quieren como que lo mejor para ti y esta profesión es como que hay, ¿cómo? ¿Me entiendes? Entonces, como de, no, tienes que hacer algo, tienes por lo menos que asegurar como algo aparte, ¿no? Y que sí tienen razón, es súper bueno como tener algo, ¿no? Aparte de una carrera como esta, este, pero yo no sabía, ¿me entiendes? Entonces, ahí fue como, para mí fue un periodo como de autoconocimiento, ¿no? Como de madurar también, ¿no? Porque esta cosa también de empezar a hacerlo yo, de ver que, bueno, o sea, estuve 3 años, no aproveché, ¿no? Entonces tengo que crecer también ahí, tengo que madurar. Entonces yo creo que fue de mucha madurez, crecimiento, aprendizaje para poder continuar después y bueno, después empecé también a estudiar idiomas como para tener una actividad aparte. Y ahí fue cuando, gracias a Dios, encontré eso, porque ahí escogí mi carrera, ¿no? En mi carrera profesional de estudios. Este, pero me dio como otra perspectiva totalmente que si hubiera seguido, no sé, yo hubiera estudiado, no sé qué hubiera estudiado, lo más fácil, ¿entiendes? Yo decía, no, ya para que mis papás no me digan nada, una carrera que sea la más fácil, ¿no? Que no hay carreras fáciles, pero seguro algo que no me apasionaba como cuando estudié mi carrera, ¿no? Finalmente. Ahora que dices que estudias esto de idiomas ya, pues no, ya como a nivel profesional, explícame un poco como tal la carrera, porque no sé, en tu tiempo cuando, diciendo tu tiempo como si fuera mucho, pero o sea, cuando tú iniciaste a estudiar, si sabías muy bien cómo era, porque al día de hoy creo que existe mucha desinformación sobre esa carrera. O sea, te quería Sí, preguntar un poco desde la totalmente. ignorancia. O sea, ¿como Sí, cuántos idiomas hablas? ¿Te especializas en uno? bueno, mi carrera son 3, ¿sí? Hay carreras, yo investigué muchísimo en México, creo que en Puebla hay una que son 5, pero mira, yo ya em, empezaba a hablar un poquito francés cuando empecé a investigar, ¿no? Para estudiar en la universidad. Y me di cuenta que no es tan fácil especializarte, ¿entiendes? No es tan fácil aprender un idioma. Está bien que sepas entender, darte a entender y escuchar, pero especializarte en un idioma toma tiempo, ¿me explico? O sea, para mí, mínimo 3 años, dependiendo del idioma, ¿no? Entre más idiomas sabes, menos tiempo tomas en aprender nuevos, pero Claro, y no tener
pues ahí más o menos, ¿sabes? Exacto, exacto, exacto. Entonces yo dije, yo voy a salir hablando que aparte eran, no sé, idiomas tipo el mandarín, o sea, imposible, ¿me entiendes? Yo estudiando 3 años francés, ¿cómo me desenvolvía? Diciendo 3 años, aprendiendo otros, o sea, 5 idiomas en total, ¿cómo? Entonces elegí una que eran 3 idiomas, incluyendo el español, porque hay mucho que aprender en español también. Y también tienes que saber mucho. Lo que yo descubrí es que tienes que saber sí o sí, que es lo primero que te enseñan en donde yo estudié en el primer año en México, la base del español, porque si no, tú no sabes el español, no puedes aprender ningún idioma, ¿sí? Porque llegas y, bueno, el subjuntivo, y tú no sabes ni qué es el subjuntivo en español, ¿entiendes? Mucha gente no sabe ni qué es el subjuntivo en español, qué es un sustantivo, whatever. Entonces, es muy importante aprender eso, ¿no? Mi carrera fueron 3. Yo sé que hay carreras que aprendes más, pero mi carrera fueron 3, que siento que es perfecto empezar con eso, porque después tienes toda la vida para aprender más, ¿no? Pero especializado viene en 3, está perfecto, incluyendo tu idioma, ¿no? Y estudié en Guadalajara. No sé, yo creo que ahora está creciendo mucho, no sé cómo está la cosa, pero en México en ese entonces no era nadie estudia eso, ¿entiendes? Como que qué carreras, como para qué, para o enseñar o traducir, ¿no? Y bueno, finalmente estudié en París, hice un año en Guadalajara completo, con trimestres en el angloamericano en Guadalajara. Buena escuela, éramos 10, empezamos 10 la generación, ¿ok? Y supe que terminaron 5. Bueno, yo me fui a París, ¿no? Volví a empezar desde cero en París, pero son solo 3 años. Son 3 años en París para la licenciatura. Y acá es una, es una licenciatura súper común, tipo como la E, ¿entiendes? Es súper común y tienen otro enfoque hacia los negocios. Entonces fue por eso que yo me decidí también a venirme para acá, porque hay muchísimo, o sea, ¿cómo explico? Éramos 600 personas. También era una escuela pública, ¿no? Es diferente, o sea, 10 en una generación es súper poco. Entonces, ahora se está abriendo muchísimo más con el mundo globalizado y todo, pero es una carrera súper linda, la verdad. Y en ese momento, o sea, cuando todavía estabas en México ya, decidí estudiar eso, ¿qué pensabas que iba a ser de tu vida? O sea, iniciaste un poco con el, pues nada más para que mis papás estén un poco tranquilos, de verdad ya me gustó, ¿o Sí, qué sí. pensabas? Bueno, tenía eso en mente, obviamente. Tenía otra, bueno, pero me está gustando, entonces bueno también para mí. Y puta, no sé qué creía en ese momento, qué creía. Yo sentía, mi plan era que estudiar ahí y luego irme a Francia para buscar trabajo, de algo, pero no pensé que igual tenía siempre lo del modelo al lado, ¿no? Y hacía cositas, pero nunca pensé que fuera a hacerlo de lleno, y mucho menos en París, ¿entiendes? Cero. Pero no sé, decía que iba a conseguir algo de trabajar, no sé de qué. Ahorita que ya estás tocando el tema de París, creo que es un tema súper importante y a mí yo quiero escuchar esa historia de cómo, ahora sí, cómo se da que llegas a París, ¿sabes? O sea, y no solo de turista, sino ya a vivir ahí. ¿Cómo es esa historia? Mira, yo nunca pensé terminar aquí, para empezar porque soy muy de mi familia, entonces yo cuando estaba en el TEC, que todo el mundo hacía de intercambio y todo, yo de verdad admiraba mucho a esa gente, porque yo decía, wow, o sea, es duro dejar tu casa, ¿entiendes? Tu familia, tu país, yo soy súper de México, entonces yo decía, no, yo nunca, o sea, la neta no podría. Después conozco a mi novio años después en México, ¿no? Yo era súper anti extranjeros, pero bueno, me enamoré. Me enamoré pensando que era mexicano, ¿eh? O sea, obviamente ya cuando hablamos Pero, supe a que ver, era. ¿por qué anti-extranjero? ¿Qué había pasado? No sé, no sé, o sea, siempre fui como muy cerrada en ese aspecto. Todo lo que se refería a extranjeros, ¿entiendes? Mi idea de extranjeros era gringos, spring break, pedos, fiestas, o sea,
yo como que no me interesa, ¿entiendes? No sé, era como que mi idea. Entonces, como que, y, er- y yo soy como muy de mi casa y como, ¿sabes? Entonces yo decía como, tenía esta idea como de que ellos eran como, no sé, como cero de familia, como súper, no sé, drogos, no sé, estas ideas que tenemos, que una parte es así, ¿no? Pero no toda. Entonces yo como que cero, cero, o sea, cero. Que me invitaban a las fiestas de los Erasmus y del intercambio, de, ay, no me inviten a eso, no me gusta ese ambiente. Este, y bueno, también pasa en la vida que todo lo que niegas, igual te llega y después ande. Qué vuelta de la vida, ¿no? O sea, Sí, totalmente. tanto que decías de ese tema y Sí, no, yo tengo una amiga que era fan de, ella era el opuesto a mí y siempre estaba como que recibiendo toda la gente en sus casas de intercambio y la familia, ya sabes, y se iba de intercambio y yo decía, ay, no, es que ¿cómo puedes? No, que vente, y que él siempre quería tener un novio, aparte ya era como medía como un 80, entonces ningún mexicano le llegaba, entonces obviamente que necesitaba un extranjero en su vida, ¿no? Y cuando ella supo que yo andaba con un extranjero, bueno, o sea, como tú, y yo, ay, Dios mío, sí, me llegó mi hora. Pero fue algo increíble porque, bueno, estar con alguien cualquier otro, aunque sean latinos, ¿no? Igual te abre. Y eso es muy importante para crecer. Porque si tú estás cerrado, no puedes crecer o creces, pero mucho más lento. Entonces, eso para mí me ayudó mucho, 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 en verdad. Me costó, ¿eh? Me costó mucho. Yo creo que él se adaptó mucho más a mí que yo a él, pero, pero, pero me ayudó, igual me ayudó a abrirme también. eso se da en el tiempo en el que tú estabas estudiando idiomas aquí en México. Sí, sí, yo empiezo a estudiar francés por él, ¿no? Porque yo decía, yo súper enamorada, yo tengo que hablar francés porque, y yo cero que me gustaran los idiomas ni nada, ¿no? También. Esta idea que yo tenía de que no, ni soy buena para eso, bueno, pero no, nada que ver. O sea, cuando te interesa algo, eres bueno sí o sí, ¿entiendes? Y aunque no eras bueno, o sea, yo tengo dislexia aparte, aunque no seas bueno, o sea, pon tú que a mí me costó un poquito más, pero igual lo logré, ¿entiendes? Entonces, son todas estas ideas que te limitan, eh, pero igual, ahora, ¿me entiendes? Hablo perfecto. Me costó sangre, pero aquí estoy. Y luego, ¿qué dijeron? ¿Vamos a Francia? ¿Vamos a París? ¿O cómo? Bueno, entonces estuvimos de relación de lejos 5 años, entonces él venía, y después yo empecé a ir, me llevé súper bien con la familia, empecé a mejorar un poquito más en francés, y obviamente que, bueno, él vivía en París, entonces obviamente que yo quería estar un rato acá, me explico, nunca pensé como que vivir toda mi vida, ni tampoco ahora, pero sí yo como que quería un rato estar acá. Entonces, al principio, la idea era que él viniera a México y después irnos. Pero después todo cambió, ¿no? Uno hace planes y luego Dios dispone, pero la idea era más bien que él viniera y después, no sé, si nos casábamos o lo que sea, después ir un tiempito, pero al final fui yo la que me vine primero. ¿Ahorita cuántos años ya llevas ahí? 5 años, acabo de cumplir 5 años en septiembre, 30 de septiembre llegué a ¿Y, París, del y, y, 2016. y cómo se da? O sea, ¿cómo fue llegar? ¿Cómo viviste el choque cultural? Empezando por el tema de, bueno, comentas que llegaste cuando en sí la escuela ya había empezado, o sea, que no existió como tal un periodo de adaptación. Primero para hablar de esto, ¿cómo viviste el choque del francés que traías con el ya, donde es natal el idioma? Bueno, yo estaba tranquila porque yo era ya bilingüe, ¿no? Bilingüe francés-español. Entonces, sin problema, ¿no? Pero, obviamente que cuando llegas no es el francés que aprendes en los libros, ni es la velocidad con la que hablan tus maestros,
¿no? Ni con la que escuchas de la grabación que tienes que escuchar, no sé, para el examen. Este, nombre. Y también mucho vocabulario que obviamente aprendes, ¿no? En mi carrera tuve muchos, por ejemplo, materias de economía, de historia, o sea, muchos lenguaje que yo no conocía. Entonces, puta, al principio sí fue súper duro, súper duro. Yo, bueno, lloraba, sentía que no iba a poder. O sea, sentía que iba a reprobar, pero sí pude. Entonces, yo creo que es parte de la vida, ¿no? Siempre que batallas en algo, sientes Y yo tengo ese como ese chip, ¿no? Como de, "Ah, no, no voy a poder, no voy a poder", pero siempre puedo. Siempre mis amigos se burlan de mí porque siempre es como que, tú siempre estás diciendo que no vas a poder y siempre puedes. Entonces ya yo misma ya me conozco cuando empiezo a decir que no voy a poder. Entonces, el chiste es nada más continuar, pero al principio fue súper, súper duro. No tanto el idioma, pero yo creo más bien como el choque cultural como el recibimiento que los franceses me dieron, que no es nada más, Platícame un poco cómo es la sociedad. no, o sea, nosotros somos como muy, ¿cómo se dice? Acogedores, ¿no? Cuando alguien viene a tu casa, cuando alguien viene a tu país, o sea, y ellos son como que, bueno, si tú viniste es porque quisiste, entonces no hay como mucho recibimiento, ¿entiendes? No es que sea mala onda, sino es que es así. Entonces, puta, yo sí, es como que me esperaba que, por ejemplo, en la escuela me ayudaran, como que me dijeran, ay, sí, ven, te paso mis apuntes, júntate conmigo, ¿no? Como un poquito yo lo haría, pero no, cero, cero. Es como que tienes que rascarle, ¿me entiendes? Para poder como entrar también en la sociedad. Pero bueno, ahí es donde te digo que todos estos cambios de ciudades, de casa, que en mi vida, ahí es donde empecé a poner en práctica todo eso, ahí es donde me ayudó de verdad esto. Entonces, Y qué contraste que en México, o sea, siempre que hay un extranjero, siempre se acoge demasiado para ayudarlo, sobre todo en intercambio. O sea, siempre como que intentas ver por él en todos los aspectos porque sientes que está en un país que no conoces. Tal vez siento que tú fue como de, ¿what? O sea, ¿qué onda? sí, totalmente. O sea, me acuerdo una vez que estaba haciendo un trámite en la escuela, de mi credencial de la escuela, y no sé qué me dijo el señor, pero no entendí porque es normal que no entiendas, ¿no? Y yo le dije, como que dije, a lo mejor no captó que soy extranjera, entonces le voy a decir que soy extranjera para que tenga más consideración, ¿me entiendes? O sea, se ve por mi acento, pero a lo mejor no sé. Entonces le digo, oye, perdón, pero es que no entendí porque yo soy extranjera. Entonces me dice, ¿y qué? Yo también soy extranjero. Y yo estaba, ok. ¿Es en serio? Sí, total. Y aparte no era extranjero, o sea, no sé, era negro, entonces me imagino que venía de otro lado, pero seguro que viví aquí desde hace 20 años, ¿entiendes? Pero es como que no es mi problema, o sea, tú arréglatelas como puedas, o sea, a mí qué me vienes a decir, ¿entiendes? Entonces, ahí empecé a entender cómo funcionaba la cosa. No, ma. Sí, O no, sea, súmale esta. Pues, o sea, no mal, es que son perspectivas, pero súmale esta sociedad así tan seca. Luego, un poco el tema del idioma, que no es muchas veces como lo aprendemos. O sea, sí fue. Esta temporada como difícil, ¿cuánto crees que te duró? no, heavy, heavy. 6 meses mínimo, de 6 a 8 meses. Me tuve que ir a México, bueno, lloraba, 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 lloraba. O sea, al principio y fui a hablar con maestros, porque tenía maestros latinos de España, y fui a hablar con ellos y dije, ay, ellos me van a entender, pero sí pregunté como que, ¿qué onda? O sea, ¿qué rollo aquí? O sea, estoy a punto de salirme, ¿me entiendes? Y él me dijo, no, 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 aguanta, es así el primer año. También el primer año, como te dije, esta carrera es como muy general, mucha gente estudia eso como el primer año y después cambia. Entonces es como un filtro también, porque yo veía como que el nivel no era tan bueno como yo creí, ¿me entiendes? Pero es porque el primer año, como todo el mundo tiene acceso a la educación en Francia,
todo el mundo entra al primer año, entonces no todo el mundo tiene como las ganas, ¿me entiendes? Es como que, bueno, en lo que decido, y entonces, pero sí, yo creo que un año, ese como llorar sangre, pero yo creo que para estar, cuando me adapté recién, al tercer año. No, y también ahorita que el tema del idioma yo me super identifico, o sea, y bueno, y creo que muchas personas se identifican, pues bueno, yo estoy estudiando inglés y alemán, inglés pues ya casi, ves que aquí en Tech te hacen el TOEFL o algo así, pero pues Sí, sí, sí. obviamente, bueno, no sé si sea bueno o malo, a mí nunca me ha gustado el inglés que enseñan como en escuela de estudios, ¿me entiendes? Entonces, como que yo en una escuela aparte me he ido formando en Sí, inglés. es totalmente diferente. Considero que soy una persona que no le cuesta, pero no que se me hace fácil, ¿sabes? O Sí. sea, como tú dices, o sea, soy consciente de que tengo que batallarle tal vez un poquito más. Pero bueno, o sea, creo que, o sea, aquí he tenido un buen nivel, ¿sabes? Y creo que cuando practicas otro idioma en tu país, como que hasta agarras confianza, ¿sabes? O sea, yo ya me creía como que el mejor en inglés, ¿sabes? O sea, como de, ya le entiendo a todas las grabaciones, puedo leer los libros que te dan en la escuela, puedo Las charlar canciones. con los compañeros, ¿no? O sea, y vas a un país donde es natal, no, o sea, te lo juro que te pierdes, o sea, te pierdes en el aspecto de que, o sea, tú piensas que una persona te va a hablar como una grabadora, que te va a hablar, sobre todo me sorprendí mucho que y creo que es la mejor forma de aprender, luego tú me lo dices, que creo que te debes de ir un tiempo a un país donde se hable así natal, o sea, obviamente ya con unas bases, porque créeme que muchas veces no es nada de lo que aprendes, porque es como aquí en México, ¿sabes? O sea, el español es una lengua muy específica, muy bien cuidada, y cuántos modismos existe, ¿sabes? Y vas a otro lado y es Sí, así, no te claro. van a estar diciendo palabra por palabra, ¿sabes? Sí, conjugando sujeto predicado, ¿entiendes? Pero es así, me explico, y también en el español, o sea, es parte de los idiomas y también el lenguaje lo hace la gente también. Entonces, tú no puedes aprender eso en un libro, ¿sabes? Es esencial que te enseñen esas bases correctas para que tú también conozcas el slang, todo eso, y puedas, porque también si hablas correctamente, perfectamente, en un ambiente en donde no va, tampoco vas a encajar, ¿me explico? Entonces hay que tener las dos y sí, totalmente, y es esencial ir a un país natal para tener eso. Me explico que no aprendes en los libros, pero es parte de, ¿no? Y es lo que más te hace aprender esas dificultades, yo creo. Todos tenemos que echar esas lloraditas de no entiendo nada. Sí, total, total, total. ¿Qué pasa si le hablas en inglés a un francés? No entiende nada. O más bien me dice, responde y yo no entiendo nada porque su acento es terrible. Este, bueno, los jóvenes están cambiando mucho porque ya, bueno, sí o sí tienen que aprender, pero muchos no, muchos grandes no les gustan, son mucho como de defender su lengua, ¿no? Y más sobre todo si y están en su país. Si ellos van a otro lado, igual son un poquito más abiertos, pero si somos nosotros los que venimos, ellos son como, no, háblame en francés o haz un esfuerzo, ¿entiendes? Pero no son muy receptivos, que digamos. Porque no son, yo no siento que es porque son mala onda, sino porque no son tan buenos en los idiomas. Entonces, ¿entiendes? No se sienten cómodos. Ahora, hablando de un poco de cosas específicas de París, platícame un poco de algunos aspectos. Por ejemplo, ¿cómo es el tema o sea, cómo es el tema de los trabajos? O sea, ¿consideras que es un lugar bien pagado? Mm, si tienes buenos estudios, es bien pagado porque hay una ley que entre más estudios tengas, no importa, por ejemplo, si tu puesto no es tan bueno, por ejemplo, si tienes el mismo puesto, dos personas, y esta persona tiene más grados de estudio, aunque sea el mismo, desempeñen el mismo puesto, él va a ganar más porque por ley tienes que ganar más porque tú como que invertiste más en tu educación. Entonces, por ese lado, está bien, ¿no?
pero es muy caro. Entonces, es bien pagado, sí, pero para el nivel de vida, más o menos. ¿Me explico? Hay otros países de Europa que es mucho mejor pagado. Bueno, también cuesta más la vida, pero no sé, el SMIC, se llama SMIC al sueldo base, son como 2.000 euros. Netos te debe de quedar como en 1.700, 1.800. Es bien pagado, pero la vida es mucho más cara. Entonces ahí hay a diferencia de México, que a lo mejor no ganamos tanto, podemos vivir mejor en otros aspectos que no son tan caros. ¿Cómo es el tema del sector salud? ¿Es gratuito? No es gratuito, ¿eh? Es gratuito. mm, o sea, es gratuito, todo el mundo tiene acceso a la salud, ¿no? La cosa buena es que, por ejemplo, tú puedes tener tu médico de cabecera privado, entonces tú, ¿me entiendes? No tienes que ir, por ejemplo, en México, que a lo mejor algunas personas tienen bueno, que no quieres, sientes que el servicio público no es tan bueno como el privado, ¿no? Aquí hay público-privado, cualquiera de los dos te van a reembolsar, pero por ejemplo, si tú decides ir a otro que es a lo mejor un poco más caro, te van a reembolsar. Es la misma base para reembolsarte, es la misma, ¿me explico? O sea, a lo mejor tú vas a pagar una diferencia más grande para estar en el médico de tu preferencia, pero, pero bueno, los servicios son espectacular, pero sí hay que pagar un poquito. Es un poquito, ¿entiendes? No, no es mucho, pero es algo. El tema de la vivienda. Eso sí es súper duro. Hay muchos, Estratosférico los precios, ¿no? sí, o sea, en buenas zonas, en París, el metro cuadrado cuesta 20.000 euros, metro cuadrado. O sea, entonces, haz la cuenta de cuántos metros cuadrados puedes comprar. ¿Me explico? Hay mucha gente homeless, mucha gente en la calle, por eso. ¿Me explico? También no nada más es que es caro, sino que es difícil. A veces para rentar, por ejemplo, tienes que tener un dossier, como un perfil de ganar 3 veces tienes que ganar 3 veces lo que cuesta tu departamento, tienes que pagar un monto al principio súper grande, ¿me explico? Como la ley protege mucho al que renta. Por ejemplo, si tú en algún momento rentas y te quedaste sin trabajo y no puedes pagar tu renta, no te pueden sacar. ¿Me explico? Mucho menos si es invierno, porque la ley protege más en el invierno porque no te puedes quedar en la calle, ¿me explico? Porque te mueres de frío. Entonces, como hay mucha gente que se ha quedado sin, o sea, años sin pagar, ¿entiendes? Y hay juicios, y entonces lo máximo que puedes lograr es que se salgan de tu casa. Entonces, como la ley protege mucho al que renta, es mucho más difícil rentarle a alguien. ¿Me explico? Piden mucho más papeles. ¿Para qué? Para que no pase todo eso. ¿Me explico? Entonces, es por eso que piden que ganes el triple, que pagues 3 meses de renta al principio, más un seguro de no sé qué. Entonces, la vivienda es lo más caro que hay. El tema de la seguridad. Mm, Pues mira, yo siento que es más seguro porque la policía es seguro que va a hacer su trabajo, ¿no? Un poquito como en México. Me explico, a veces nosotros tenemos miedo incluso de la policía. Si yo llamo a la policía va a trabajar, ¿me entiendes? Pero igual pasan muchas cosas, ¿me explico? O sea, robos en el metro, hay muchos robos de teléfonos, a los extranjeros sobre todo. eh, Existe eso, ¿me explico? O sea, no sé, es como que yo quisiera que la gente no tenga esta idea de que Europa todo es mejor, ¿me explico? Hay muchas cosas que son mejores, pero hay muchas cosas que son iguales, ¿sí? O sea, tenemos más seguridad en el hecho de que yo sé que no me van a, por ejemplo, secuestrar en la noche si camino sola, pero seguro que me van a molestar, seguro que a lo mejor, ¿me entiendes? Voy a tener miedo que alguien, no sé, si hay un güey que me diga algo,
¿Me explico? Eso pasa. O sea, que a mí me ha tocado en el metro, ¿me entiendes? Que me agarre la pierna, o sea, yo creo que me han pasado más cosas aquí porque también, bueno, uso más el transporte público acá, o sea, pasan muchas cosas, pero yo siento que la policía funciona mucho mejor, entonces, bueno, por ese lado es mucho más seguro. Y también mucho más seguro también en cuanto a las mujeres, ¿no? Yo siento que es, en México hay mucho como feminicidio y todo eso. Definitivamente estamos mucho más seguras. Y qué bien que lo plasmas así, de que, porque muchas veces siempre buscamos como tal vez lo malo de nuestro país, siempre se piensa, ¿no? De este lado que Europa es como todo perfecto, entonces, qué padre que nos puedes contar esa perspectiva. Y bueno, ahorita que me has contado todo esto, todo esto que viviste, que has estado pues adentro de esta atmósfera, ¿ha cambiado algo en tu forma de ser? Sí, completamente otra persona. Para empezar, salir de tu zona de confort, no nada más salir de tu casa, ¿no? Porque también si estás en México y sales de tu casa, crece, pero si sales de tu zona de confort en todos los sentidos, idioma, clima, ambiente, ¿no? País, eh, mm, sí o sí vas a crecer. Entonces, yo creo que maduré mucho, ¿no? En la parte de que tenemos un poco los mexicanos como de hijos de familia, ¿no? De ser un poco consentidos, que es un poquito normal, es normal en México y es incluso bien visto, ¿no? Entonces esa parte aquí como que no existe. Entonces, y aparte, no la puedo tener porque no tengo a nadie, ¿no? Pero por esa parte sí, o sea, soy otra persona, ¿no? También las diferencias, ¿no? Soy como mucho más abierta, ¿no? A la diferencia porque en México somos como mucho lo mismo, todos hacemos lo mismo, todos nos casamos por la iglesia, todos, ¿entiendes? O sea, no es como que hay muchas diferentes culturas donde tú puedas ver a tu amigo que creciste con tu amigo árabe que tenía la burka y entonces, ¿me entiendes? No hay eso. Entonces, el hecho de estar en una ciudad tan cosmopolita y con tantas culturas también te hace ver las cosas de diferente manera, crecer, a ser más abierto, ¿no? Aceptar más la diferencia. Yo creo que esa es la cosa donde más crecí, aceptar más la diferencia, porque en México somos tanto lo mismo que es mucho más difícil aceptar la diferencia, ¿no? De que te sales un poquito del huacal, es como que, ¿cómo no? Está haciendo eso, o sea, no se casó o whatever, ¿no? Pero esos aspectos que a lo mejor en México somos un poquito como, yo siento un poquito anticuados, ¿no? Porque, bueno, la misma, Y lo peor es que muchas veces todo eso que nos frena es de nuestra misma familia o entorno, ¿sabes? sí, sí, y que aparte nosotros mismos estamos en contra de eso, ¿entiendes? Pero bueno, igual está cambiando también en México, está cambiando ahora. Ahorita, Pero me sí, mencionaste que en París las carreras son más cortas, dices que puedes que en 3 años. Escuché que dices que París es una ciudad que está, o sea, que todo va rapidísimo, o sea, se trabaja menos tiempo, pero se trabaja más, o sea, más productivo, todo va súper rápido. Quiero que me cuentes qué has aprendido del tiempo. O sea, es un poco general, pero, o sea, ¿qué has aprendido del tiempo en sí? sí, aprovecharlo, aprovecharlo. Porque siento que en México somos más ¿sabes? Entonces, acá todo va tan rápido que tienes que sí o sí ser más productivo, aprovechar el poco tiempo que tienes, incluso para ver gente, es súper complicado ver gente, o sea, tienes que agendar con un mes de anticipación, por favor. O sea, me dije, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Ah, hoy cállate aquí. Cero. O sea, todo es como mucho más planeado porque así es, me explico, es así. O sea, para empezar, si sales de tu casa no puedes salir nada más, tienes que prever la chamarra, si va a llover, no va a llover, te vas a llevar el paraguas, ¿entiendes? O sea, es como más pensada la cosa. Entonces, del tiempo es aprovecharlo porque, bueno, es relativo y aquí pasa tan rápido que bueno, en cierta forma te enseña eso, ¿no? A aprovechar lo que te queda. ¿Qué opinas de las carreras de 3 años?
Yo creo que está mucho mejor, mucho mejor. No sé, yo siento que a lo que vas, ¿me explico? No sé, no sé, no sé. Siento que para mí, siento que salí bien formada, ¿no? Siento que cualquier carrera, o sea, siempre si haces un máster te vas a especializar, ¿no? Pero para una licenciatura no veo que sea tan largo, 4 o 5 años, me parece exagerado, exagerado. O sea, y aparte aquí tienen muchas más vacaciones que en México, ¿eh? O sea, cada 6 semanas tenemos una semana de vacaciones. Entonces, al final, si tú cuentas, son 4 meses por, de clases por cada 6 meses. Entonces, ¿me explico? Es como que, o quizás también tiene que ver con el tiempo, ellos realmente a lo que van, entonces, no sé, no sé por qué en México son tan largas, pero siento que en 3 años está perfecto para mí. Y luego, esta frase tan mexicana que de verdad no me gusta, o sea, creo que antes lo hacía, pero ahora diría como de, no sé por qué decía eso, la frase de vamos a matar el tiempo, ¿sabes? Ah, O sea, sí, o de a ver cómo gasto esta hora, ¿sabes? O sea, creo que muchas veces no apreciamos o muchas veces no nos damos cuenta de todo ese tiempo que pudimos usar en otra cosa, ¿no? sí, en aprender algo, en lo que sea, pero siento que tiene también que ver con cuando eres más joven, ¿no? Que te vale más todo y es normal, ¿no? Porque eres mucho más inmaduro, pero cuando vas creciendo te das cuenta puta, o sea, para mí fue un súper eh, aprendizaje, ¿no? Estar en el TEC 3 años, como que medio, ¿no? Medio le huevoneé. Eh, pero así es, o sea, son cosas que te hacen aprender y olvídate, o Pero sea, disfrutaste esa etapa, ¿no? O sea, la volverías a sí, tomar. gusta, totalmente, increíble. Mis mejores años, ¿qué te puedo decir? Pero bueno, también aprendes cuándo es momento de una cosa y cuándo es momento de otra, ¿no? Y también tiene que ver con lo que te digo de los extremos, cuando estás tan como con tanta exigencia de un lado y que de repente te sueltan la rienda, pues es normal irte, ¿sabes? Pero bueno, lo importante es aprender y yo creo que más pasa el tiempo, más tomamos conciencia de lo valioso que es, ¿no? Y de todo lo que podemos hacer en poco tiempo, porque en realidad cuando estás enfocado en algo, si realmente estás enfocado en algo, rápido avanzas. Ahora, al principio mencionaste este tema y ahorita sí quería tocarlo un poco, el tema de, o sea, de que el modelaje siempre estuvo, esto de ser modelo siempre estuvo presente en tu vida. Bueno, ahorita ya es de manera profesional, pero, o sea, es esto que me cuentas de ya lo tenía como en vista, ¿desde cuándo? O sea, ¿cómo empezaste? Desde que, no sé, desde que tengo 5 años, yo decía, yo voy a ser modelo. Y entonces yo era súper tímida, pero súper tímida. Yo decía, ¿cómo voy a ser modelo si me da pena todo? ¿No? Pero igual me ayudó también mucho a eso, ¿no? Y entonces me acuerdo que mis tías me decían, bueno, a ver, ¿vas a ser modelo? Sí, sí, yo voy a ser modelo. Bueno, entonces haznos una pasarela. Entonces yo caminaba así, ¿no? Tenía que 5, 6, 7, algo así, pero no sé, tenía eso. Y empecé después, mi primer coso fue en el TEC, una pasarela en el TEC de Monterrey, en la prepa en el TEC de Monterrey. Fue la primera vez que hice algo que tenía que ver con eso. ¿Y qué tal? O sea, ¿qué tal fue ese de la escuela? Primera Porque experiencia. siento que en la escuela se suma la dificultad, no sé por qué, como que está más Sí, cañón. sí. Sí, pero igual me empujé, tenía una cara de horror y de miedo, así, pero el chiste es romper el hielo. Oye, y esto de, o sea, ya de hacerlo de manera profesional, ¿lo hiciste? Porque ahí tengo un poco de duda, o sea, ¿lo hiciste en México o ya hasta que estabas en Europa? ¿Cómo fue eso? Lo hice en México hice cosas, hice campañas para Cinépolis, para gobierno de Michoacán también hice un promocional, con otras marcas, pero
no, así nada más, ¿me explico? Fue ya aquí cuando empecé de verdad. Una vez que yo terminé mi carrera, dije, ok, chao, ¿me entiendes? O sea, llevas como toda la vida postergando y dije, si no me lanzo, no voy a lograr, ¿me entiendes? Igual puede pasar como no puede pasar, ¿me explico? Entonces, lo hice en México también y cada vez que voy, igual trabajo allá, ¿no? En lo que salga de proyectos, pero fue más bien aquí que empecé ya de lleno. ¿Y en México cómo se dieron esas primeras oportunidades? O sea, porque creo que, o sea, la carrera de modelo no hay, o sea, en todas las demás carreras hay como cierta línea, ¿sabes? Como de estudias, vas a una empresa, aquí no hay nada escrito. ¿Cómo le haces? Sí, sí, bueno, ya empieza a ver como un poquito como más estructura, ¿no? Pero sí tienes razón, no sé, es como que, ¿qué haces? Muchos van a escuelas de modelo, yo no fui a las escuelas de modelo, no sé si las recomiendo tanto, pueden ser buenas, no sé, la verdad no conozco mucho. O sea, Em, todo fue práctica. todo fue O sea, práctica. en tus pasarelas con tu familia, en la escuela. Sí, yo me la pasaba viendo Fashion TV 24/7, ¿entiendes? Ver, y, o sea, lanzarme, ¿me entiendes? Y bueno, estuve en pasarelas y entonces tipo que ensayábamos antes, ¿no? Pero todo fue como muy autodidáctico para mí. Y no hay nada que te enseñe más que estar ahí, ¿me explico? Yo estaba ahí, entonces a lo mejor había otros modelos que ya trabajaban de eso y que ganaban de eso. Yo, o sea, no despegaba mis ojos de lo que hacían ellas, ¿me entiendes? Para yo aprender. Pero sí fue así, solo ver, yo practicar eso. ¿Y cómo funciona, o sea, que trabajes con una marca? O sea, es como de por campaña, porque me imagino que cada marca lo hace por campañas, o es de ya eres como, ¿cómo decirlo? O sea, ya eres como nuestra colaboradora y cada que hay campañas te llamamos, o cómo funciona. Mira, normalmente, em, desgraciadamente para nosotros, fortuna- afortunadamente para las marcas, obviamente que todas las marcas están buscando como reducir sus costos, ¿me explico? Entonces, bueno, desde los 90 de las top models, que ya no existen más, porque justamente costaban demasiado caro para las marcas, em, ya la marca es como que, es- y ahora con todo lo del Instagram y todo, ya las marcas buscan directo como a sus modelos, ¿no? Me ha pasado mucho que me buscan directamente por campaña y si les gustas, por ejemplo, me ha pasado que he trabajado súper bien con marcas que les encanta, bueno, las fotos y todo, y también el trato, porque también tiene mucho que ver, ¿no? También son mucho relaciones públicas, ¿no? Si les gustas, te vuelven a llamar, ¿no? Ahora recién, justo hice para Venom, no sé Venom es una marca deportiva, y ahora justo me están volviendo a llamar, o sea, como que le encantó, justo estaba ahí el momento de hacer el shooting estaba el dueño, entonces al dueño le encantó, le encanté, no sé, dijo, no, yo quiero tu teléfono, o sea, quiero seguir trabajando contigo, ¿entiendes? Entonces, también tiene mucho que ver con relaciones públicas, con saber moverte, ¿no? También esta cosa como de, no sé, hay muchas ideas, ¿no? De lo que es el modelaje, la diva, y no sé, ¿entiendes? Es como que cero, o sea, ya yo siento que eso ha evolucionado mucho, es simplemente otra profesión y tienes que saber manejar tu carrera, nada de que hacerte la princesa, la que me explico. Entonces, las marcas yo creo que aprecian mucho eso. Entonces, normalmente las marcas te llaman por campaña y después si les gustas te siguen llamando, pero es raro tener como, yo creo cuando empiezas, cuando ya las modelos empiezan a ser más conocidas o más actrices o así, es como que las toman como imagen de pero yo creo que es cuando ya empiezas a tener más popularidad. Y actualmente todo esto de las relaciones públicas, ¿todo lo manejas tú? Sí, todo lo manejo yo. Trabajo con agentes que a lo mejor me buscan contratos y eso, pero todo yo, todo yo. Ahora siento que es momento en mi carrera como de abrirme un poquito más.
a lo mejor buscar más agencias, ¿no? Porque todo lo he manejado yo. Em, no sé, obviamente confío en mi criterio y todo, pero sí, todo yo solita hasta ahora, pero siento que ahora mi siguiente paso es como abrirme a colaborar con más gente. Oye, y bueno, ahorita mencionaste que en Europa ya se dio como esta expansión, como ya de manera profesional. En México era como de, pues está bien, ¿no? Pero, o sea, ¿en México considerabas que esto era lo tuyo? O sea, ¿considerabas soy buena? ¿O todavía tenías ciertas dudas? ¿Sí, sí me entiendo? Pues yo creo que las dudas no se van nunca, ¿me entiendes? No se van nunca. Em, sí, yo creo que tenía mis dudas. Sí tenía mis dudas, yo creo. Igual las tengo ahora, ¿entiendes? Pero igual voy, ¿entiendes? O sea, lo que aprendí es que el no te lo tiene que dar el afuera y no tú, ¿entiendes? Entonces uno a veces no va porque dices, ay, no, 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 yo no estoy a la altura, por ejemplo. Lo que sea, porque no soy tan bonita, porque no estoy tan alta, porque no estoy tan flaca, porque whatever. Siempre hay algo. Igual para otras carreras, ¿entiendes? No estoy tan preparado, me falta un máster, no tengo suficiente experiencia profesional, bla, bla, bla. Y entonces muchas veces, y yo como soy tan perfeccionista, ¿no? Eso es lo que tenemos los perfeccionistas, tú quieres lanzarte una vez que tú estás perfecta, ¿no? Y ese es un error que cometemos porque nadie es perfecto cuando se lanza, todos estamos ahí aprendiendo, ¿entiendes? Eso se hace con es el lanzarte que te va a hacer como perfeccionarte, ¿entiendes? Entonces, yo creo que fue aquí más bien como me di el impulso y también me dio el impulso porque como es París, y empecé a ver como que gustaba, ¿me entiendes? Entonces ahí dije, ok, si estoy gustando aquí, ok, ¿me entiendes? Tengo que yo confiar más. ¿Me explico? Alexandra, te lo juro, ay, me encanta lo que cuentas porque yo amo esa mentalidad, o sea, me identifico mucho porque yo siempre soy de, o sea, de que todo se puede trabajar, ¿sabes? De que si tal vez si no te dieron ese talento, no te regaló Dios ese talento, no naciste, con eso puedes trabajarlo. Y ahorita todo lo que me has contado siempre es como de, tal vez no soy la mejor, pero me voy a poner a trabajar y lo voy a intentar y lo voy a... Me encanta. Y eso me va ya como de las últimas preguntas antes de pasar al final, que es, ¿cómo le haces hoy para que te volteen a ver o para estar en las marcas que tú quieres? Hasta el momento, pues, tú no eres productora, tú no tienes todavía como una agencia y pues, quieras o no, muchas veces tu trabajo tiene que ver mucho como que alguien crea que tú haces un buen perfil para tal marca, que se junten muchas cosas, ¿sabes? Para que te conozcan, te ubiquen, vayas al casting, se pueda lograr, no sé cómo se maneja Hasta el momento, ¿cómo controlas eso? O sea, ¿hasta qué punto haces tú para mantenerte vigente, para que te vean, para participar en lo que quieres? Bueno, obviamente que estoy súper activa en mis redes sociales, que ahora es lo más importante. Yo creo en mi profesión mucho más que nada, pero yo creo que en todas las profesiones, o sea, ya todo el mundo está en Instagram, todo el mundo te pide tu cuenta, ¿no? Aunque vendas chilitos, o sea, tienes que tener redes sociales. Pero sobre todo como para remarcarme, yo, yo soy yo misma. ¿Me explico? Entonces, cuando yo llegué aquí, yo sentía como que, un poquito como que me adapté, ¿no? Porque ellos son como, habla bajito, no gritas mucho, ¿entiendes? Entonces empiezas como a querer ser, no como para querer normal, para querer encajar, adaptarte, ser parte de la sociedad. Pero me di cuenta que no hay nada más lindo que ser tú mismo, ¿entiendes? Y eso es lo que, cuando tú ves a alguien que está haciendo el mismo y no le importa nada, tú estás como que, dime si sí o si no, estás como que, ay, ¿entiendes? Eso es como que llama, ¿sabes? Eso llama. Entonces, yo cada vez más me empujo como a ser yo misma, me explico, como a dejar esta cosa como formal, hola, ¿cómo porque el francés es como muy así, ¿no? Y si vieras la diferencia que es postular un casting en Francia y postular un casting en México, o sea, aquí es como saludos,
por medio de la presente, o sea, casi, casi, ¿entiendes? Es súper formal, son súper formales y sigo esa formalidad, pero no dejo como de ser yo y de poner como mi toque mexicano, ¿me entiendes? Como más, como caluroso y como humano, ¿me explico? Y eso les encanta a ellos, o sea, no a ellos, a todo el mundo, ¿me explico? O sea, yo siempre digo que tú tienes que ser tú mismo, ¿me explico? Para si quieres como resaltar, porque no hay nadie mejor, no hay nadie mejor que tú en ser tú mismo que tú mismo. ¿Me explico? Entonces de nada sirve querer ser de otra manera o querer ser más como aquella persona porque ves que eso le está funcionando a él, ¿me entiendes? O sea, para mí no hay nada mejor que la genuinidad para resaltar. No, y aparte existe mucho ¿cómo se le llama? Esta paradoja, ¿no? De que, o sea, si siempre quieres, siempre quieres sobresalir por aspectos, ¿cómo se llamaba? No sé si físicos o terrenales, o sea, siempre va a haber alguien que tenga más dinero que tú, que esté más bonito que tú, que esté más alto que tú, o sea, te vas a traumar, Totalmente. ¿sabes? Sí, 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 totalmente. Y esto tuyo, nadie lo tiene, ¿entiendes? ¿Cómo puedes sobresalir de otra manera? O sea, tú, nadie lo tiene más que tú. Entonces, eso es lo que tú tienes que explotar al máximo. No importa que sea de cualquier manera, ¿entiendes? Porque hay gente, por ejemplo, que es muy tímida o que, ¿entiendes? Bueno, si tú eres así, ¿entiendes? Sélo 100%, porque eso también es como tu sello, ¿entiendes? Y no sé, ahora con todas las redes sociales, ¿no? Que vemos tantas cosas, es como que hace bien ver la genuinidad también, ¿no? Lo genuino en las personas. ¿Cómo es la rutina diaria de una modelo en París? ¿Eres muy estricta con tu alimentación? ¿Cómo funciona tu día a día? No, pero debería. La verdad que todas son o sea, todas las que yo conozco son súper estrictas, pero yo, la verdad que no tanto. No me gusta matarme, no me gusta matarme. Entonces, sí o sí el ejercicio todos los días, nada de matarme. O sea, soy mucho de escuchar a mi cuerpo, soy mucho de comer sano, o sea, soy vegetariana, vegana, entonces mi alimentación en general es buena, pero si yo me quiero comer el pastel, me lo como, ¿entiendes? O sea, soy cero de que, "Ah, no, porque tengo un shooting mañana, no tengo que comer esto, no. O sea, me cuido, pero no siento que valga la pena matarse para eso, ¿sabes? Sobre todo porque, no sé, he visto muchas niñas caer en los extremos, ¿sabes? Es muy fácil caer después te vuelves como muy obsesivo voy a engordar, me explico, es muy fácil caer en eso. Bueno, ahora yo soy más grande, ¿no? Tengo 30 años, entonces yo creo que si hubiera comenzado, comencé chica, ¿no? Pero si hubiera comenzado de lleno, mucho más chica, siento que a lo mejor no sé, hubiera sido como más peligroso en mi salud, ¿no? Porque sí es una profesión que te puede orillar ¿no? a caer en ciertos excesos que no son tan buenos. Entonces yo siempre trato como de mantenerme normal. Entonces, al día de hoy, a los 30 años, cero resentimiento del comerte un pastel. No, no, sí, lo que falta es vida, entonces hay que vivirla. Igual todo con medida, ¿no? Pero no, para nada me voy a privar de nada. Y menos aquí con tanta cosa. Que a lo mejor debería, ¿eh? Porque, no sé, subí 2, 3 kilos cuando llegué este año, pero bueno, así es. Tampoco es cosa del otro mundo. Ok. Alexandra, voy a pasar a la parte final, que son unas preguntas concretas. Respondes y pasamos a la siguiente, ¿va? Ok. ¿Cuál es tu compra? Bueno, aquí te lo voy a... No sé si... Bueno, de 2,000 pesos o $100 mexicanos. Digo, de dos 100 mil pesos dólares. o Ajá. $100 estadounidenses que han impactado positivamente en tu vida en los últimos 6 meses.
Meditación, cursos de meditación, cursos de autoconocimiento, eso. ¿Cuánto tiempo meditas al día? 1 hora mínimo. Ok. Serie, película o libro, no que recomiendes, sino que de verdad disfrutes. Yo disfruté, acabo de terminar la serie de Luis Miguel. Mira, yo no soy fan de Luis Miguel ni nada, pero em, mi novio está como aprendiendo la cultura mexicana y de verdad disfruté mucho la serie. Es una serie que está bien hecha. Para mí que estoy en París, escuchar, o sea, como Luis Miguel cantar todas las canciones, ¿me entiendes? Los clásicos, es como que justo terminé de verla, como que me apapachó el corazón, ¿me explico? De sentirme en la cultura mexicana. Ni me digas que yo me quedé súper picado ayer en el 3 de la tercera ¡Ah! temporada. Ya la Solo que, terminé toda. solo que hoy tenía clase a las 7, entonces no, luego siempre Sí, despierto bien muerto. Pero entonces ya la terminaste y te la aventaste en maratón. sí, en 2 días, no, 2 días, no, un solo día, no, pero muy recomendable, ¿eh? No, o sea, está Muy bien súper, hecha, la verdad. súper bien producida, ¿sabes? Súper O sea, buen casting, súper bien producida. no es una Y telenovela, ¿sabes? sí, no, no, para nada. Ya cuando la acabe te contaré mi perspectiva. Sí, exacto. ¿Qué es algo que nunca quisiste ser? Por ejemplo, doctora, abogada, en tu caso, ¿qué fue? Profesora, Ay, es mi pesadilla también. O sea, pero ahora lo soy. Fíjate que yo he dado clases, ya no lo hago porque ahora estoy más ocupada, pero di clases de español en Francia y amé, amé. Me encanta, me encanta, me encanta. He dado clases de francés también, pero bueno, mi idioma es como que mi idioma. Y yo juré, o sea, si hay algo que no quería hacer era eso y me encantó. Entonces, otra vez algo que nunca decías odiabas, que nunca. decías que nunca ibas a hacer, otra vez te acabó gustando. Exacto. Como que eres un imán de... Ya nunca voy a decir nunca. ¿Prefieres ser un pez grande en un estanque pequeño o un pez pequeño en un estanque grande? Good question. Mm, yo creo que un pez pequeño en un estanque grande, así conoces muchas más cosas, ¿no? Si eres un pez grande en un estanque pequeño, no creces, pero si eres un pez pequeño en un estanque grande, puedes crecer y conocer más cosas. Esa metáfora que elegiste quiere decir que siempre tienes las ganas de crecer o de seguir mejorando. Mm, Cosa que se te da peor que el 99% de las personas en el mundo. Que dices, soy la peor cocinar, haciendo esto. cocinar. ¿Cuál es tu platillo estrella? ¿Cereal? Quesadillas sincronizadas. No, 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 terrible, soy terrible. Si se escribiera un libro autobiográfico de tu vida, ¿qué título le pondrías? El miedo que se convirtió en amor. Oye, está padrísimo, ya lo tenías preparado, ¿verdad? No, no se me vino, pero está divino. Yo creo Sí, sí, que sí. Deberías de sí, guardar ese título, ¿eh? sí, lo voy a guardar. ¿Cómo un error o un error aparente te prepara para el éxito? ¿Tienes algún fracaso favorito? Uno que digas de wow, o sea, esto la cagué, pero súper aprendí. Mm, yo creo que todos los fracasos son los que más nos hacen crecer, ¿sí? ¿Qué fracaso? Pues yo creo que esto de la escuela, ¿me entiendes? De haber dejado de estudiar, todo eso, me ayudó mucho. Fue un fracaso, entre comillas, ¿me entiendes? Porque durante 5 años fui como la fracasada que no estudiaba, ¿me entiendes? Pero después de eso, o sea, me explico, todos tenemos nuestros tiempos y hay que saber cómo conocernos y respetarnos. Entonces, también, no sé, todas las relaciones, ¿no? Porque mucha gente como que, no sé, quiere durar con el mismo novio toda la vida y si no es como que fracasas. Y yo creo que todos esos fracasos, ¿no? Son lo que nos ayudan a crecer y a después estar mejor
en nuestra siguiente relación, por ejemplo. Entonces, yo tuve una relación de 7 años con el primer novio que te dije, que te conté, el primer extranjero. Y me sirvió muchísimo justo para abrirme, para, ¿no? Al final no terminamos juntos, pero yo creo que fue la persona que me abrió al mundo, porque literal estaba cerrada, ¿no? Era anti-extranjero y ahora estoy triunfando en el extranjero, ¿me explico? Entonces, si no hubiera sido por él, no estaría aquí. Entonces, fue un súper aprendizaje para mí. Oye, y cuando no estudiabas, ahorita que tocas ese tema, ¿cómo te sentías respecto a otros? ¿Sí te pegaba? Sí, totalmente. Tardé en como en dejar de identificarme con eso, ¿me explico? Porque sí, o sea, en mi casa, incluso en mi caso, o sea, y al final hasta como que hablamos todos, o sea, claro que no vamos a estar haciendo menos a Alexandra por eso, ¿me explico? Es como que si no valieras nada si no tienes una carrera. ¿Cuánta gente tiene carrera que ¿me entiendes? Que es súper mala persona, no sé, ¿entiendes? Es como que me sirvió para ver que estaba identificada con eso, ¿no? Y que me valía por eso. O sea, ¿cómo puede ser que me sienta que valgo menos si no estoy estudiando? What the fuck, ¿sabes? Y ahora que tengo, o sea, estudié en la Sorbonne, estudié en París y no me siento mucho más que nadie. ¿Me explico? O sea, no tiene nada que ver con eso. Es bueno porque estudiar no es fácil y es súper bueno para eh, tú mismo superarte, pero no tiene nada que ver con como el valor interno de una persona, ¿entiendes? No, y aparte, o sea, eso se me hace súper, así súper gangsta, se me hace que hasta vale el doble del hecho de que, o sea, todo esto que todo tu círculo quería, literal era tú como tu fachada para que tus papás estuvieran contentos, tú ya tenías otra visión, entonces como de wow, ¿sabes? Gracias. ¿Cómo lidias con la incertidumbre de trabajar tanto y al final estar a la espera de no ganar nada o de no obtener el resultado que querías? Sí. Mm, no sé. Sí, es duro, porque es todo el tiempo estar buscando trabajo, ¿no? Por ejemplo, mis últimos 2 meses fueron súper buenos y este mes fue súper malo. Y así es, ¿me entiendes? O sea, también yo sé que fue lo que escogí y es el precio a pagar, ¿no? Pero entonces estoy como tratando de ser más inteligente como en mis finanzas para como amortiguar, ¿no? Cada vez que gano mucho, trato de como de ahorrar, pero siempre trato como, sobre todo de confiar, o sea, trato de alimentar la confianza, ¿no? De que va a llegar, el trabajo va a llegar, porque, bueno, si alimento el miedo, me muero, o sea, si alimento el miedo, mañana voy y me pongo de cajera en un lugar donde sé que me va a llegar el dinero, ¿me entiendes? O sea, si alimentas el miedo, siempre te va a llevar a más miedo. Entonces, siempre trato como cuando me veo que estoy basculando ay, no, ya esta semana no tengo nada, como ok, ¿qué puedo hacer? ¿Me entiendes? Ser proactiva, pero no como paniquearme, ¿sabes? Porque es muy fácil como caer en el miedo y actuar desde el miedo. Apenas terminé un super libro que dice que cuando vienen estos pensamientos de sabotaje, o sea, que lo mejor es cortar en seco, ¿sabes? O sea, Sí, luego pensar completamente. otra cosa porque, o sea, es interminable cuando empiezas de, ¿y si no encuentro qué va a Interminable, pasar? Y empiezas a ver hasta opciones de lo que no va a pasar, ¿sabes? sí. Y también que sabes que aunque tuviera un trabajo más seguro, ¿no? Que tuviera un contrato que me pagan mes con mes, Ya nada es seguro, nada, pero nada es seguro y lo vimos con la pandemia, me explico, o sea, muchísima gente que tenía su trabajo seguro perdió todo, o sea, no hay nada, ¿entiendes? Entonces, así es como el sabor de la vida, ¿me entiendes? El chiste de la vida, entonces, bueno, es lo que... ese tema de la seguridad creo que viene de generaciones pasadas, sobre todo aquí en México, que existía la pensión, que existía como más seguridad. Ahorita ya, no sé si existió alguna vez como tal seguridad, pero ahorita ya no queda ni rastro, ¿sabes? Sí, no. Ahora ¿Crees? Ay, cada quien se rasca adelante. con sus propias uñas. ¿Crees que es posible vivir una vida plena sin decir jamás una mentira? Claro, por supuesto que sí. Cuando te sientes
abrumada, desconcentrada o has perdido el enfoque temporalmente, ¿qué haces? ¿Cómo recargas pilas? Lloro y luego medito y luego sigo. O sea, lloro me refiero a vaciarme ¿no? Porque, no sé, es como que esos sentimientos malos, entre comillas, también están ahí como para centrarnos un poquito, ¿no? Yo siempre digo que la felicidad es muy linda, es muy buena, pero no te da, la felicidad no te da como la profundidad que te da la tristeza, ¿entiendes? Son en esos momentos cuando te sientes down o cuando no estás tan bien que estás como más en contacto contigo, yo siento. Entonces, bueno, me pasa 1000 veces, ¿no? Y no tengo problema como en, no sé, sentir la tristeza, sentir la frustración, sentir lo que está pasando, vaciarme por completo de eso, luego llenarme, ¿no? Para mí llenarme es estar en contacto conmigo, en meditación, bla, 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 y después seguir. ¿Cuál es el talento más inservible que tienes? Mm, talento más inservible. Todos son servibles. Bueno, alguno raro que digas, creo que esto solo lo puedo hacer yo. Imitar a las personas, yo creo. Soy buena imitando personas, acentos. ¿Contra qué es tu lucha mental? Algo que tu cerebro quiere que hagas, pero sabes que es malo y tú dices, no, eso no es bueno para mí. La procrastinación, yo creo. Yo creo que todos tenemos eso. Puta. Es una lucha, no una lucha, pero hoy, por ejemplo, dormí súper mal, me levanté súper cansada, tenía que hacer 1000 cosas y yo siento que se cuenta que me chupa a que me tiren el sillón, ¿me entiendes? Y bueno, pude hacer mi ejercicio, organizarme, bla, bla, bla. Tengo un viaje pronto, entonces tuve que organizar maletas, estoy haciendo mis papeles de visa. Y hoy justamente, o sea, para mí luchar contra eso es como una batalla diaria. O sea, todos los días digo, wow, o sea, estuve activa, bla, 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 porque es como muy fácil para mí caer en eso y sobre todo cuando trabajas como home office, ¿sabes? Sí, o sea, creo que el home office se multiplica por tres esa dificultad. Sí, Tienes al lado televisión, cama, comodidades. sofá, sí, ¿Industria o sector que crees que está muriendo? la televisión, totalmente. ¿Cuál es tu sueño o pesadilla recurrente? Mm, estar como antes estaba, como que no, sentía que no avanzaba, eh, que no sabía dónde ir, porque sí me sentía como perdida antes, no sabía para dónde irme. Ahora siento que tengo ya un foco, ¿no? Pero eso, sobre todo, como sentirme otra vez perdida, como que no sé para dónde voy. En los últimos 5 años, ¿a qué has aprendido a decirle no? Am, a todo lo que no me gusta, ¿sabes? Como a, si no me gusta, no lo hago. O sea, en México somos como muy, muy polite, ¿no? Y eso hace que muchas veces nos abandonemos y hagamos cosas que no queremos hacer. Y va desde tomarme un café con alguien, aceptar un trabajo que no quiero, no sé, hacer algo en el trabajo que no quiero hacer, ¿no? Que no me siento cómoda. Y hay que ser, sobre todo en esta industria, ¿no? Que hay veces como que hay que ser súper, súper como firme en los nos. Sí, o sea, me ha tocado estar en shooting donde, ah, sí, bueno, quítate la blusa y hacemos un, o sea, no, ¿me explico? O sea, no. Pero sí, o sea, tuve que, y sigo todavía como empujándome a
a decir no cuando quiero decir no, porque en México yo creo que nos educan tanto no, no digas eso, no, no, no digas sí, pero me explico que es muy fácil como abandonarse a uno en lo que uno no quiere. Entonces, pero siento que cada vez soy como más fiel a mí, aunque el afuera no, como que no le guste, ¿me explico? Sí, o sea, Eso. creo que en México no sabemos decir no y también, o sea, como que para todo, como que romantizamos, ¿no? Como si fuéramos a pedir la mejor decisión, o sea, como una cosa súper importante para cualquier cosa cotidiana, ¿no? Es por Sí, total. favorcísimo, muchas gracias, como Sí, total. muchas Y veces que es bueno, exagerado. ¿eh? Sí, sí, que es bueno, pero entre medio es mejor. ¿Cuál es la mejor decisión financiera de tu vida? Puta. Ahorrar, ahorrar, invertir invertir en algo duradero como una casa. O sea, ahora con mi novio es como que tenemos una casa y yo creo que eso es lo... Y que antes, como que se dijo mucho en un tiempo como que no, no sirve de nada comprar una casa. Claro que sí. O sea, en la pandemia yo creo que, o sea, más lo vivimos. Yo creo que tener un lugar donde vivir que sea tuyo, donde no pagues renta, es de las mejores inversiones que hay. ¿Hábito inusual o cosa absurda que ames, que la gente no sabe de ti, que si supiera se sorprendería? Mm, amo limpiar y ordenar. O sea, es mi terapia relajante, la gente le choca, pero si yo limpio y ordeno, me va a hacer sentir bien, ¿entiendes? Que se apega mucho al perfeccionismo del que hemos Sí, hablado, ¿no? total, total, total. Pero amo, o sea, yo el closet de mi novio y mi closet, o sea, esa es una rutina que no, yo, por ejemplo, no me gusta que él lave ni nada, porque, o sea, es mi momento, me explico, y él sabe, ay, otra vez tú con tus lavadoras, o sea, por colores, los zapatos, o sea, la casa en general, o sea, yo soy la que dice cómo van las cosas y después ahí él sigue el lineamiento, pero es como mi terapia, mi cosa de mí. Alexandra, voy a pasar a la última pregunta. Antes que nada, de verdad, muchas gracias. O sea, eres una persona, me acabas de mencionar que estás súper ocupada. De verdad, muchas gracias por este tiempo. Te lo juro, me puedo pasar aquí hablando 5 horas contigo. Me encantó la Mm, conversación. Creo que es mucho de lo que hemos hablado en esta conversación de siempre mantenerte real. Y creo que eso es padre poder hablar con una persona así. La última pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste súper motivada o súper orgullosa y qué sucedió? Ya sea en lo personal, en tu trabajo. mm, hace como 2 meses tuve una super campaña para una marca francesa de lencería. Em, Había subido 5 kilos, así que era muy poco probable en mi cabeza que me dieran. Y si me la daban, si tenía la campaña, o sea, iba a ser un antes y un después, siendo en mi, o sea, porque ese nombre pesa mucho en mi currículum, ¿no? Entonces, fui igual, con mis 5 kilos de más, pero les encantó, les encantó. Justamente estaban buscando como perfiles más como, sí, como más la super top model, me explico, super marcada, eh, como más donde las otras mujeres se puedan identificar, ¿no? Y también es una como marca creada por mujeres para mujeres, ¿no? Porque en la lencería también es mucho como para el hombre, ¿entiendes? Entonces esta marca es como, las marcas francesas son muy así y eso me gusta mucho. Y eso me dio como, fue como la consagración, ¿me explico? De mi carrera, obviamente que me falta mucho por hacer, pero esa campaña fue para mí un antes y un después.